Estás escuchando en diferido Los Sabios en la Z. Tony Raful no necesita presentación ni aquí ni en el Parlacén. Por él hablan tantos libros analizando la historia de los pueblos. Y quien analiza la historia de su pueblo, bueno, está mejor preparado para comprender el presente y marchar con seguridad hacia el futuro. Y él es el presidente del Parlamento Centroamericano. Muchas gracias, Ramón. Para mí es siempre un honor acudir a tu programa. Yo creo que este programa se ha convertido en un faro de luz, de orientación, de documentación, de creación de una conciencia nacional en relación con los graves problemas económicos que tiene el país, político en general. Este programa es realmente un aporte de esta emisora. Gracias. Y del trabajo que tú realizas para el país. Para nosotros es realmente un honor estar participando aquí, sobre todo para hablar del Parlamento, porque precisamente en este mes, vamos a hablar más adelante de eso, en este mes, a fines de este mes, se van a celebrar aquí los foros de agosto del Parlacén. Los foros de agosto, ya yo lo explicaré, es un foro sobre turismo, donde van a participar varios ministros de turismo de Centroamérica y, por supuesto, de la República Dominicana, para elaborar una estrategia turística para el Caribe y Centroamérica. Va a participar la conferencia de partidos políticos, donde vienen representantes de todos los partidos políticos de América Central y de la República Dominicana. Y va a haber un evento muy importante sobre equidad de género, de la mujer, sobre la mujer, donde se van a reunir las principales líderes, digamos, de la mujer, tanto en Centroamérica como en la propia República Dominicana, a través de organizaciones determinadas que la presentan. De eso vamos a hablar más adelante. Yo voy a explicar con detalle, voy a mencionar algunas de las personalidades que vienen y de cómo este evento se va a concentrar la atención de la opinión pública, no solamente dominicana, sino centroamericana y de otras naciones. Bueno, es tanto lo que se puede hablar de Centroamérica, pero Centroamérica uno la ve dividida en dos escuelas de pensamiento, en su etnografía, cultura, y es que lo que es Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras son más homogéneas a México. Así es. Pero de Costa Rica, Panamá para acá, es como otras, son más unidas a Centroamérica y más europeizantes. Entonces, y tienen también más mixtura negra, caribeña, de todo esto. ¿Cómo se refleja eso dentro del Parlacén? Muy bien, muy bien. Hay que, para conocer la historia, digamos, del Parlamento Centroamericano, hay que echar alguna ojeada histórica, un vistazo histórico a lo que fue la constitución de las naciones centroamericanas. Todas ellas, desde el primer momento, desde el momento en que, a través de la influencia recibida por las corrientes liberales y renovadoras que estremecieron al mundo en el siglo XIX, sobre todo a través de aquel proceso histórico de la Constitución de Cádiz de 1812 en España, que prácticamente cambió toda la visión tradicional del coloniaje, tal como estaba estipulado y estaba de alguna manera establecido en las normas de procedimiento y de concepción del funcionamiento de los pueblos, de las naciones, las estructuras de gobierno y de dependencia. A partir de ahí se creó todo un movimiento en Centroamérica que es pionero de lo que hoy nosotros llamamos el movimiento de integración, en la que casi todos los países constituyeron una estructura, digamos, federal de naciones de Centroamérica, y donde hubo un prócer llamado Francisco Morazán, cuya memoria honramos incluso en el Parlacén. La más alta condecoración que nosotros otorgamos en el Parlacén a personalidades que se han destacado o exmandatarios en la vida pública, precisamente lleva el nombre de Morazán. Aunque aquel fue un periodo relativamente corto en ese proceso de consolidación de nuevas estructura al calor de las corrientes liberales, sin embargo, sentó el precedente. El precedente histórico ya de las luchas que se iban a desatar en el siglo XIX y que finalmente dieron como resultado la formación de estados relativamente fuertes o de corrientes históricas a través del pensamiento y de la cultura, que ha permitido que estas naciones se hayan creado y se hayan desarrollado de manera relativa, si se quiere, pero dentro de un marco, digamos, de integración. Entonces, esa ha sido más o menos la idea de estas naciones. Para nosotros, por ejemplo, la lucha en Centroamérica por construir una estructura de integración viene como resultado de todo aquel proceso doloroso
que vivió Centroamérica, no solamente Centroamérica, yo diría que el continente, al calor de las grandes contradicciones de los bloques hegemónicos internacionales, de los fenómenos políticos que ocurrieron a partir de la década del 60 con el triunfo de la Revolución Cubana, digamos la influencia de la Unión Soviética a través de Cuba, en la confrontación con Estados Unidos, la política guerrerista norteamericana, todo aquel proceso. Y en el caso de Centroamérica fue un escenario donde se debatieron esas corrientes de manera muy contradictoria, muy agudizando, digamos, la formulación en relación con los estados. Entonces, en el caso de Centroamérica, por ejemplo, hubo experiencias democráticas importantes, incluso en los años 50, en los años 40, pero luego vino aquel proceso, yo diría que de retroceso desde el punto de vista político liberal. Entonces, aquel proceso se desata de una manera infernal en la mayoría de los países centroamericanos, y aquel proceso dio como resultado una encarnizada lucha de guerrilla, de contraguerrilla, de paramilitares, de grupos terroristas, ensangrentó prácticamente gran parte de Centroamérica. Había una necesidad. Y no tuvo mucho que ver la influencia de las grandes corporaciones norteamericanas, bananeras, y de todos repartiéndose esos espacios y estimulando guerrillas y grupos y montoneras y cosas así. Claro, la influencia evidente de las grandes potencias, pero específicamente la influencia norteamericana fue determinante. Acuérdate, en los años 50, el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz, que era el continuador del proceso liberador que se inició en Guatemala en 1945, cuando fue derrocada la dictadura de Ubico. Claro. Una dictadura, digo Ubico para los amigos oyentes, claro. Es un dictador parecido a Trujillo en la República Dominicana. Tuvo mucho más corta duración, algunos 14 o 15 años, pero tan cruento. Pero terrible. Y entonces el derrocamiento de Ubico, un gobierno de transición, produjo elecciones en el 1945, después de grandes desórdenes en Guatemala, y dio origen a al gran proceso liberal que encabezó Juan José Arévalo, aquel famoso autor de aquel clásico, El tiburón y la sardina, fábula del tiburón y la sardina, diciendo que el tiburón en ese momento representaba a los Estados Unidos y la sardina eran las naciones que integraban la comunidad hemisférica latinoamericana. Bueno, ese gobierno fue seguido del gobierno de Arbenz, que era una continuidad, digamos, de ese proceso liberal que sentaba las bases para el desarrollo de Centroamérica a través de la experiencia de Guatemala, porque iniciaron una batalla contra la Unifood Company, que era la compañía bananera más importante que había del mundo, y en Centroamérica tenía el predominio de las tierras hábiles de producción, ¿no? Ellos iniciaron un proceso en una América que no tiene mucha tierra agrícola. Para esos fines, porque hay que saber que el segundo eje volcánico más grande del planeta es América Central. Así es. Que solo en el centro de América Central hay repartidos 68 volcanes que están desactivados, pero hay 31 volcanes cerca de las costas activos en tan solo 520,000 kilómetros cuadrados, que es lo que tiene todo Centroamérica. Y es profundamente montañoso. Usted se va de las costas en el Pacífico y fácilmente sube 4,500 metros en un volcán. Y en la costa este, ya para el Atlántico, es más suave, pero las tierras agrícolas fértiles que buscaban estas empresas eran pocas y ellos se las tomaron todas. Así es, eso dio origen a trastornos desde el punto de vista institucional en esos países. Vinieron gobiernos ya evidentemente represivos, orientados en una corriente de derecha extrema, y todo ese proceso siguió en lo adelante en la mayoría de los países centroamericanos, en una gran parte de los países centroamericanos. Entonces arribamos, digamos, a la gran confrontación político-militar de los años 60, 70, y la mayoría de esos países centroamericanos fueron escenarios de luchas desgarradoras. Primero, que hicieron triza, reventaron lo que era el ordenamiento institucional, fueron dictaduras militares, persecuciones, denuncias de violaciones de los derechos humanos. Aquello se hundió realmente en una perspectiva muy negativa de lo que era la democracia como la habíamos concebido y como se había propagado desde el punto de vista de los fundamentos doctrinarios que le dieron origen. Entonces, en ese proceso, sobre todo a partir de los años 70 y sobre todo en los años 80, con algunos celajes neoliberales que se dieron democráticos, aquella región se hundió
en dictaduras sangrientas, ningún sector podía derrotar a otro o tenía la capacidad de imponerse sobre otro. O sea, fíjate que mientras hubo incluso miles y miles de muertos, sobre todo en la mayoría de los países, ahí advino, digamos, el proceso de Nicaragua, el derrocamiento de Somoza con el triunfo en ese momento de la revolución sandinista, que fue un proceso integrador de fuerzas sociales, y Guatemala fue escenario de una guerra desgarradora, desastrosa, con crímenes horrendos. Allí incluso mataron a Monseñor Anulfo Romero. Claro. En el momento en que Monseñor Anulfo Romero daba la hostia, o sea, cuando estaba en el momento más sublime, digamos, de la inspiración religiosa cristiana de la ofrenda, en ese momento lo matan, porque decían que el Monseñor Romero simpatizaba o protegía a uno de los grupos beligerantes en la crisis de ese país, y así se produjeron en todos los países situaciones parecidas. El Salvador, que fue el escenario de ese proceso, realmente fue muy conflictivo. Guatemala también. Nicaragua, luego de la revolución sandinista, entró en un proceso también en la lucha contra los contras, en un proceso también desestabilizador, y así todos los países experimentaron algún tipo de trastorno. Quizá Costa Rica, que tradicionalmente nos ha transmitido la idea de un estado, digamos, muy particular, donde las instituciones funcionan, donde la parte educativa es uno de los soportes básicos, claro, del desarrollo institucional, donde no hay ejército. Alguna gente se sorprenderán al oírme decir que no hay ejército. No hay ejército, lo cual no significa que no haya una policía, digamos, que coordine actividades. Claro, pero no hay ejército y policía son cosas distintas. Eso es aquí que creemos que los policías son militares. Exactamente. Entonces, en ese proceso arribamos, digamos, a la necesidad de establecer algún tipo de acuerdo que diera lugar a una especie de pacto, digamos, entre las fuerzas beligerantes en toda la región para lograr la paz, porque la paz era y es el objetivo fundamental de los pueblos. Ahora, América Central todavía muestra mucha desigualdad entre las mismas naciones, ¿verdad? Porque allí tenemos, en América, decimos que el país más pobre es Haití, pero el segundo es Honduras. Así es Honduras. Honduras. Estadísticamente es Honduras. Es Honduras, 66% de pobre, y lo más grave en Honduras es que hace 50 años tenía 50% de pobreza y hoy tiene 66% de pobreza. Retrocede. Es decir, que no es que sea el segundo más pobre, sino que está retrocediendo, mientras todas las naciones han ido mejorando su situación. Entonces, nosotros estuvimos recientemente allá, en un magno evento en Chorotega, en Choluteca, en la cooperativa Chorotega, que fue la que nos invitó a través de Julito Fulcar, diputado dominicano y presidente del movimiento cooperativo aquí en República Dominicana. Entonces fuimos a dar una conferencia sobre los procesos productivos, la seguridad alimentaria y todo esto en medio de un respeto al medio ambiente. Entonces vimos la situación de Honduras en áreas donde la pobreza es atroz, pero sin embargo tenemos entonces un Panamá que va creciendo de una manera impresionante, así es. Pero es el país ahora mismo del mayor crecimiento, el que tiene el Producto Interno Bruto más alto. El segundo le sigue entonces Costa Rica, luego estará El Salvador y luego está Guatemala. Y ahora Nicaragua está sumida en estas luchas de inestabilidad política, pero el mismo Honduras tiene problemas. De manera que para el Parlacén debe ser muy interesante poder, y el presidente del Parlacén, sortear todas estas situaciones sin herir pieles, epidermis, sin herir susceptibilidades, respetando la presencia y el flujo institucional, por más extraño que le pudiera parecer. Sí, cómo no, fíjate, yo voy a poner un caso específico para poder consolidar la idea que tú desarrollas. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, que ahora mismo atraviesa una situación muy compleja, muy difícil, ¿no? Muy difícil. El Parlamento Centroamericano ha emitido ya 2 resoluciones
en las cuales expresa la necesidad de privilegiar el diálogo como vía de entendimiento de las partes confrontadas, sobre la base, lógicamente, de respeto a las libertades y derechos humanos que consagra la Constitución, y que hasta ahora se había ejercitado de una manera, digamos, promedio exitosa. Entonces, sobre esa base, el Parlacén emitió documentaciones al respecto, y hemos insistido en apoyar el diálogo que originalmente ha sido auspiciado por la Iglesia Católica de Nicaragua y por las partes integrantes, sobre todo para que haya un cese inmediato de la confrontación, o sea, de la violencia desatada entre fuerzas beligerantes en el proceso de Nicaragua, y se lleguen a acuerdos. Nosotros, por supuesto, no podemos estar de acuerdo nunca, digamos, con elecciones, digamos, adelantadas, porque como institución, como estructura que agrupa a los estados, Nicaragua es estado parte del Parlamento Centroamericano, y nosotros tenemos que respetar los periodos constitucionales. Lo que tenemos que hacer es intervenir desde el punto de vista de la orientación, de la colaboración, para que los conflictos se resuelvan, pero no podemos apoyar. Es decir, ustedes tienen que propugnar por el respeto a las cartas magnas, a las constituciones, porque es en base a eso que se integran las naciones al Parlacén. Nosotros no podemos aparecer bajo ninguna circunstancia propiciando ningún tipo de violentación de orden constitucional, independientemente de que sí auspiciamos y creamos y apoyamos en las condiciones del diálogo. Yo recientemente, Ramón, estuve en Washington hace alrededor de 15 días, y tuvimos una importante reunión de trabajo con el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, y tratamos diversos puntos, y tratamos también la problemática existente en Nicaragua, porque es lo que está más actual desde el punto de vista de la búsqueda y restablecimiento de la paz. Y en esa conversación efectivamente le explicamos al señor Almagro que nuestra posición era institucional, y que apoyábamos en cuanto debía haber diálogo, conciliación, reencuentro, reconocimiento de las partes, para que el proceso siga hacia adelante y continúe lo que se llaman las pautas del orden constitucional establecido de manera, digamos, comprometida por todos los grupos políticos existentes. En ese sentido, así se ha manejado la crisis de Nicaragua desde el Parlamento Centroamericano. Claro, siempre hay voces y sectores que presionan para que el Parlacén se involucre en una posición determinada. No podemos hacerlo. Nosotros somos Ustedes no son ni un partido de oposición centroamericano, ni un partido de gobierno. Ustedes son los gestores de los procesos integracionistas, y que tienen que tener una vocación unitaria, no excluyente, sino incluyente y respetuoso de los procesos nacionales, entendiendo que cada pueblo tiene el gobierno que puede tener. Claro, y las elecciones están ahí para elegir a sus representantes. O sea, esas son normas inviolables, que no se pueden precipitar. Yo lo digo porque, por ejemplo, habíamos pensado, imagínense que en cada país, luego de 3 meses de concluido un proceso electoral, el descontento por una razón u otra, no estoy discutiendo. Se despopularice un gobierno. Sí, entonces estaríamos entrando en un caos institucional que podía generalizarse desde el punto de vista de todo lo que se sientan descontentos en un momento determinado, porque en los plazos que ellos entienden o no entienden que debieron cumplirse determinadas ofertas no se han materializado. O sea, entraríamos en una anarquía institucional. Correcto. Si se me permite el término. Correcto. En una anarquía institucional que jamás la podríamos posibilitar. Sucedió lo mismo, por ejemplo, con el caso de Panamá. El presidente panameño, Martinelli, que siempre mantuvo una actitud hostil frente al Parlamento Centroamericano cuando fue presidente, hasta el grado tal de que retiró la representación. En el 2010, En el 2010 retiró la representación del... Y tuvo que ir a los tribunales. No, increíble. No solo retiró, sino que al retirarse, de alguna manera contribuyó a desequilibrar lo que era la estructura institucional del Parlamento, y llegó incluso, porque las cosas de la vida, hay que tener cuidado con las expresiones que uno de alguna manera manifiesta, claro, para que la vida no se las cobre como resulta, y la historia está llena de ejemplos. En ese entonces incluso acusó al Parlacén de una manera despectiva, de una manera peyorativa, y llegó incluso a utilizar una frase de que el Parlacén se había convertido en un refugio de ladrones, una cueva de ladrones, y que los mandatarios que tenían problemas se refugiaban en el Parlamento Centroamericano. ¿Qué resulta? Que esa crisis también la manejamos, y que luego
el propio Martinelli, en lo que era realmente una crítica de su propio pensamiento y de sus propias acciones, se integró al Parlamento Centroamericano y resultó que era diputado al Parlamento Centroamericano. O sea, que sí, tuvo porque que... los expresidentes, pasados presidentes, son miembros del Parlamento o la persona que ellos designan. Por un periodo. Por un periodo, tanto los presidentes como los vicepresidentes constitucionales. O sea, que no son constitucionales, no pueden entrar por un periodo. Entonces, aquel señor Martinelli, la vida lo obligó a autocriticarse, entró al Parlacén, se dio cuenta que el Parlacén no era lo que él había dicho con carácter denostativo, sino que era una institución seria, respetable, integrada por gente honorable, que no protegía a delincuentes de ninguna naturaleza. Yo no digo que un mandatario no pueda ser procesado, pero como en el caso de él, que las autoridades federales norteamericanas lo están lo capturaron en Estados Unidos, donde se había refugiado, y lo extraditaron a Panamá, donde está respondiendo a la justicia panameña. Nosotros, evidentemente, él renunció a la condición de diputado, porque cuando sea diputado hay que cumplir con unas prerrogativas institucionales donde realmente si hay condiciones reales se te despoja de la condición de diputado y tú pasas a la justicia ordinaria, o mientras tú eres diputado, si te someten y eso no se ha delimitado, tú pasas a cortes especiales desde el punto de vista del tren judicial. Entonces él no quería que en su condición de diputado, no había renunciado, pasara a esas cortes especiales, porque él decía que las cortes especiales la estaba controlando el gobierno panameño. Entonces él quería las cortes ordinarias. Sus adversarios decían que él quería las cortes ordinarias porque era más fácil de corromper la voluntad de los jueces. En ese lenguaje ríspido, realmente deprimente, se desarrolla parte de la clase política centroamericana y latinoamericana en algunos momentos. Entonces envió una renuncia, pero la renuncia la envió, no la envió como dicen yo sé que nuestra audiencia ahora mismo no se va a mover frente a su receptor y a su dial, porque vamos a hacer una pausa por fuerza y ahora continúa entonces Tony Raful en este interesantísimo diálogo sobre la situación centroamericana, y luego vamos a entrar propiamente en describir cómo nace el Parlacén, cómo está constituido, cómo funciona, cómo se financia, y entonces cuáles objetivos buscan los diputados de cada nación, ya que movilizan su ciudadanía votando para elegirlo. Entonces vamos a ver cuáles son los objetivos trascendentes que deben tener, porque yo sí sé que los que diseñaron el Parlacén tienen muy claro los grandes aportes que puede hacer el Parlacén a las economías de nuestro pueblo. Desde luego, el tema de la integración, integrar quiere decir reunirnos para hacer cosas juntos. Pero ¿qué significa eso? Que cuando nos reunimos para hacer cosas juntos, usted tiene que modificar algunas cosas para yo modificar otras, y entonces entre todos tener más fuerza y que nos sea más fácil lograr los objetivos que buscamos. Vamos a la pausa. Están los sabios en la Z.